Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. No ha empezado bien 2020 en lo relativo al empleo. Se esperaba, lógicamente, estamos en enero, una subida del paro porque en este mes siempre sube. Pero claro, no una subida tan acusada como la que se ha terminado produciendo. Durante el mes pasado se destruyeron en España 244.000 empleos, la mayor subida desde 2013. En aquel entonces nos encontrábamos en el fondo del pozo de la última crisis económica. Si vamos al detalle y miramos los datos por sectores, observamos que todos los sectores de la economía destruyen puestos de trabajo y el número de afiliados se desciende en todas las comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza, seguida de Cataluña, lo cual es lógico porque son las regiones más pobladas, así que tampoco tiene nada de extraño que sean las que menos, que sea el lugar donde menos afiliación se ha producido. Eso es la parte de la afiliación. En la de la inscripción en la oficina de empleo, el número también ha crecido, casi un 3%, ojo, en solo un mes. De hecho, este ha sido el mayor repunte desde enero de 2014, justo antes de que España saliese de la crisis económica. Al gobierno todo esto le ha pillado un poco con el pie cambiado, no llevan ni un mes desde la investidura, están recién llegados, como aquel que dicen, y además tienen, como bien sabemos, infinidad de hipotecas de todo tipo, económicas, está claro, ahora mismo también de empleo, tienen un montón de hipotecas políticas, que son las que están quitando el sueño a Pedro Sánchez y a sus ministros ahora mismo, en todo lo relativo, sobre todo con Cataluña, y por supuesto hipotecas ideológicas, especialmente los ministros de la ala izquierda del gabinete, que son los de Podemos. No saben muy bien cómo abordar la ralentización del empleo. Estas primeras cifras se han limitado a no ignorarlas, pero sí a relativizarlas y a echar un poquito de arena sobre el tema. Y las iniciativas que han puesto sobre la mesa, han puesto algunas a lo largo de las últimas semanas, como por ejemplo derogar la reforma laboral, seguramente consigan lo contrario de lo que persiguen. Que en el mes de enero suba el paro no es noticia, eso es lo habitual, en todos los meses de enero sube el paro y es algo con lo que el mercado laboral español está habituado. Sí lo es, en cambio, que suba del modo en el que lo ha hecho este año. Y no solo el paro, que esa es solo una cara de la moneda que se suele olvidar. Hablamos del paro así de manera general, pero esa es solo una parte. El paro nos muestra a las personas que se han inscrito a las oficinas de empleo, lo que antes llamábamos INEM, hoy Servicio Nacional de Empleo, y que está descentralizado por comunidades autónomas. Es decir, no vamos a la misma oficina en Madrid que van en Cataluña, en Andalucía o en las Islas Canarias. Pero bueno, esto se contabiliza a nivel nacional. A pesar de que todavía seguimos diciendo la oficina del INEM, el INEM desapareció hace ya casi 20 años, creo que fue en el año 2003, una cosa así, pero se había quedado metido en el imaginario español y seguimos todavía diciendo aquello de INEM. INEM eran las siglas de Instituto Nacional de Empleo. Esto era un invento de los años 60 que se creó en aquel entonces y que duró hasta 2003. Bien, esta del INEM, esto de las cifras de desempleo, las cifras de paro de la gente que se inscribe para conseguir un trabajo, está solo una cara de la moneda. La otra cara es la afiliación a la seguridad social, es decir, la cantidad de gente que está contribuyendo, que está aportando dinero, que está trabajando y por lo tanto pues le retienen una parte para mantener la seguridad social. Tanto el número de afiliados a la seguridad social como el de inscritos a las oficinas de empleo cae siempre en enero. Esto es así, porque se juntan varias cosas. Bueno, se junta sobre todo el final de la campaña navideña. En diciembre se contrata a mucha gente para atender el consumo de las fechas, es decir, las Navidades, los Reyes y demás, especialmente en el sector comercial, pues hay mucho más empleo. Es habitual que los estudiantes se empleen en tiendas, en centros comerciales y demás, y eso hace que en diciembre las cifras de empleo sean por lo general mejores que en otras partes del año. No tan buenas como durante el verano, pero sí desde luego mejores que en enero. Luego también sucede en el mes de enero que está todavía muy lejos la temporada turística, por lo tanto los empresarios de las costas no han hecho su previsión de contrataciones, la hacen un poquito más tarde y empiezan ya a partir de la primavera a contratar gente para atender la temporada punta, que empieza
pues dependiendo de la zona del país. En Andalucía antes, en el norte después, en Canarias es prácticamente todo el año porque allí siempre hace buen tiempo, pero bueno, de hecho la temporada punta turística en Canarias, no sé si es en el mes de noviembre, una cosa así, cuando ya en la península pues los turistas son pocos, sigue habiendo, pero no las cantidades que hay en los meses de julio o agosto. Bien, en enero, como veis, se dan una serie de circunstancias estacionales que hacen que el paro siempre suba. De promedio, en enero, estoy hablando de promedio de los últimos años, los últimos 10 o 12 años, la afiliación suele caer, podemos irnos incluso un poquito más, tengo aquí la estadística, podemos irnos hasta el año 2000, la afiliación suele caer entre 150 y 200.000 afiliados. Un año malo pues son 200.000 y un año menos malo pues son 150.000 afiliados los que pierde la Seguridad Social durante el mes de enero. Bien, este año no es malo, es muy malo, se ha ido hasta casi 250.000, 244.000, como os he dicho antes. La última vez que creció tanto fue en el mes de enero de 2013. En aquel momento la Seguridad Social perdió 263.000 afiliados, solo aquel mes. Aún así nos parecía poco, ¿eh? Tengo memoria y además en aquel entonces yo trabajaba para un periódico económico y estas cosas las llevábamos al día y sobre todo al mes. Recuerdo que no había... una de las primeras cosas con la que inaugurábamos el mes eran las noticias y todas las historias relativas al desempleo, de ahí que muchas cifras ni siquiera tenga que mirarlas porque me las sé de memoria, todavía las conservo, de aquellos años tan malos. Es decir, que aquellos 263.000 afiliaciones menos a la Seguridad Social, ya digo que hay que distinguir muy bien estos dos conceptos, la afiliación a la Seguridad Social y la cantidad de inscritos en el Sistema Nacional de Empleo. Bueno, aquellos nos parecían pocos porque el año anterior, en 2012, la caída fue de 271.000. Lo iba a mirar para buscar el dato exacto, pero recordaba que había sido mucho mayor. Y si vamos un poquito más atrás, todavía en la crisis, al principio de la crisis, en 2009, en enero de 2009, la Seguridad Social perdió de golpe, solo ese mes, 350.000 afiliados. Bien, como veis, estamos hablando de cifras que si no son de crisis económica, sí se aproximan bastante a ellas. En un mercado laboral como el español, que está tan marcado por la estacionalidad, es importante mirar el mes, cuenta bastante. Es decir, el año te permite ver una tendencia más que otra cosa, pero realmente lo que te da una idea de cómo está el mercado es mirar el mes. El año, ya digo, nos da la tendencia. Evidentemente, si ves que un año todos los meses han sido malos o casi malos, pues al final del año será malo, no hay otra. Y si los meses han sido buenos o mejores que meses anteriores, pues el año será bueno. El mes, nos va diciendo casi día a día, porque el mes lo podemos dividir entre 30, pues cuántos parados se han inscrito por día, cuántos de promedio, cuántas afiliaciones ha perdido la Seguridad Social por día, y eso es una magnitud que nos permite ver o al menos agarrar el mercado laboral de una manera mucho más directa, es decir, nos permite tomarle la temperatura de un modo muy certero. Pues bien, el mes de enero de este año ha sido especialmente malo. No hace falta que os diga más. Ya con daros la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social creo que es suficiente. El paro crece y la afiliación decrece y no hay más. Es decir, es la combinación maldita. Puede suceder que una cosa sea buena y la otra mala, o las dos buenas, pero en este caso lo que tenemos son las dos malas. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues nos dice nada más que hay menos trabajo disponible y que algo marcha mal, por lo tanto. No voy a detenerme en todas las cifras que dio anteayer el Ministerio. Estas las tenéis en los periódicos y además hace un par de días se habló mucho de ellas. Está todo lleno de gráficas y históricos, etcétera. Todas estas cifras se habló bastante cuando estamos hoy a jueves, pues de esto se habló este martes, que es cuando salieron estas cifras y se hicieron públicas. Bien, no voy a aburriros con este tema, pero vamos a quedarnos con tres que son importantes. La primera ya os la he dicho y esta es capital, que es la de afiliación. La afiliación descendió en 244.000 personas. La segunda es que el número de desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Empleo aumentó en 90.200 personas que fueron personalmente a inscribirse en una de las muchas oficinas que hay repartidas por toda España del servicio de empleo de su comunidad autónoma. Pero bueno, que al final todo esto se consolida. Y la tercera, que el desempleo total, es decir, la cantidad
de españoles que están desempleados alcanza la cifra de 3.250.000 personas. Creo que con estas tres cifras nos podemos hacer una idea bastante clara de cómo está el mercado laboral ahora mismo. Este dato es importante, este último, que os digo, porque nos muestra, lo repito, 3.250.000 personas. Esto nos muestra que la economía española ha aprendido a convivir con un número de parados extraordinariamente alto, muy por encima del promedio europeo. La tasa de empleo, según la encuesta de población activa, esta salió hace solo unos días, es actualmente del 13,7%. Ese es el dato nacional, el promedio nacional, porque el desempleo en España también tiene sus peculiaridades. Es una tasa que no es ni muchísimo menos común en todo el país. Es decir, que si el promedio es 13,7, el máximo lo encontramos en 15 y el mínimo en 12. No, en absoluto, para nada. Hay, por ejemplo, 6 comunidades autónomas que están por debajo del 10%. Esas comunidades autónomas son Navarra, el País Vasco, La Rioja, las Islas Baleares, Aragón y Madrid, y luego 2 que están por encima del 20%. Andalucía con un 21% y Extremadura con un 23%. Andalucía no llega, se queda en el 20,8%, pero bueno, casi un 21%. Canarias no llega al 20%, pero se queda también cerca, se queda solo un punto y medio de esa cifra fatídica del 20%. Como veis, hay una diferencia sustancial desde el 9% que encontramos en autonomías como Navarra, como el País Vasco, bueno, como estas que os he dicho, hasta el 23% que hay en Extremadura. Caray, estamos hablando de, pues a lo tonto, de 14 puntos porcentuales de diferencia entre unas autonomías y otras. Esa es una de las peculiaridades. Otra de las peculiaridades del desempleo en España es que se concentra mayoritariamente en los jóvenes, de una manera además descarada. Vamos, os doy el dato para que os hagáis una idea. La tasa de desempleo en menores de 25 años es del 30%. Estamos hablando del promedio, que en algunas comunidades autónomas, especialmente las del sur, como Andalucía o Extremadura, es todavía mucho mayor. Pero si nos vamos al otro rango de edad, que sería de 25 a 65 años, hasta que se jubilan, se hacen 2 categorías, de 25 a 55 y de 55 a 65, por ahí es muy parecido. Ronda aproximadamente el 12% de promedio. Luego, tenemos un mercado laboral que crea desempleados a manta en el sur del país y que crea desempleados a manta entre las capas juveniles, es decir, entre los menores de 25 años, que no sucede como hace 30 años, en los años 80 o en los años 70, cuando España estaba llena de jóvenes. Hoy lo más curioso es que en España hay muy pocos jóvenes, es decir, hay mucha más gente de 45 años o de 55 años que de 19. Pues bien, a pesar de que son pocos, no encuentran el modo de emplearse. Esto nos lleva a concluir que la economía española no encuentra la manera de asegurar un empleo para los jóvenes y se muestra incapaz de generar empleo suficiente en las regiones meridionales, especialmente en Andalucía y en Extremadura. Nadie en 40 años ha querido poner remedio a esta disfunción laboral típicamente española. Todos conocemos, todos la sabemos, todos sabemos que si tienes 20 años te va a costar un horror encontrar un trabajo, todos sabemos que si vives en una provincia andaluza 3/4 partes de lo mismo y vas a tener que emigrar o a Madrid o al País Vasco o a Cataluña para poder encontrar un trabajo porque allí lo vas a tener difícil, pero a pesar de todo, y estamos hablando de 2 disfunciones típicamente de nuestro mercado laboral que no son nuevas, no acaban de aparecer. Llevan entre nosotros desde hace por lo menos 40 años. Yo desde luego las recuerdo de toda mi vida. Esto es una de las cosas que nos dicen estos datos que se repiten una y otra vez. He dicho antes típicamente española, se da en otras economías europeas, por ejemplo, la italiana es un caso, la griega es prácticamente un reflejo, que si nos miramos en el espejo en este aspecto con los griegos, en la italiana también se da, aunque no de un modo tan acusado. Pero vamos, ahí la diferencia regional es incluso, me atrevería a decir, que más grande entre el norte y el sur del país. Bien, simplemente se han ido poniendo parches a un problema que se conoce, y se conoce bien y se ha estudiado sobradamente, tanto en las universidades como por parte de especialistas en esta historia de temas laborales. Esto habrá dado lugar a infinidad de libros, tesis doctorales, papers y todo lo que te rondaré morena. Pero nada, todo lo que se han puesto son parches. Esos parches básicamente son en forma de subsidios y de formación. Los subsidios en las regiones del sur, lo sabemos bien, donde especialmente Andalucía, donde los planes de empleo rural pues se han convertido en el ingreso básico de cientos de miles de personas
que tienen un trabajo en el campo durante unos pocos meses. Puede ser, por ejemplo, la cosecha de la aceituna, que es ahora mismo, por cierto, en pleno invierno, y que luego el resto del año pues hacen las famosas peonadas y el resto del año pues tienen un ingreso que no es muy alto, pero que en un pueblo del campo andaluz pues les permite pues ir tirando al menos. Es decir, que hay muchísima población, una parte considerable de la población en el sur que está, de la población activa, que es adicta a este tipo de subsidios, que no ha conseguido que la región pues descienda del 20% de paro desde hace décadas. Eso por un lado. Luego, por otro, está el tema de la formación. Esto lo que tenemos es en España una juventud que tiene una de las tasas de estudios superiores más altas del mundo, pero que a pesar de ello no encuentra empleo. Las universidades están llenas, se llevan llenas desde hace 40 años, hay más universidades que en ningún sitio, no sé cuántas hay en España, pero tranquilamente casi 100, creo que son universidades totales, entre públicas y privadas, creo que hay 80 o 85 universidades, no están tan llenas como en los años 80 porque ya no hay tantos jóvenes, pero bueno, que el que más y el que menos, en España pegas una patada y te salen 300 licenciados en algo. Bien, pues a pesar de tener una juventud muy bien formada, no hay manera de que esta gente encuentre un trabajo. Para acabar con eso, harían falta gran cantidad de reformas. Hasta ahora se han puesto estos parches que se han demostrado inhábiles de acabar con esto. Y estas reformas que exceden con mucho la reforma laboral del año 2012, la que puso en marcha Mariano Rajoy, pues estas no las han puesto en marcha y no quieren ponerlas en marcha. Es decir, nadie quiere cargar con el coste político que supondría aprobar una serie de reformas laborales o profundizar en la reforma que ya hay y hacerla más ambiciosa todavía, que acaben, pues que maten dos pájaros de un tiro. Por un lado, que acaben, o por lo menos que reduzcan de manera significativa el paro juvenil, y por otro, que las regiones del sur de España dejen de vivir permanentemente, de manera crónica, en el 20, el 25% de desempleo, como si eso fuese lo normal. Y no, eso no es lo normal. Lo normal es que una economía tenga algunos desempleados, que tienen que ser coyunturales, lo que uno sale de una empresa y consigue un trabajo en otra, pero que haya gente que lleve años y años en el paro o enchufada a los subsidios, pues tampoco es una cosa normal, a pesar de que nos hemos terminado, especialmente en el sur del país, acostumbrando a eso. Bien, pues esta reforma laboral, la de 2012, es la que se quieren cargar los ministros de Podemos, porque creen que es la responsable del desempleo. Los datos dicen otra cosa. Pero bueno, la ideología es, ya lo he dicho muchas veces, una ceguera voluntaria. Es como esos antifaces que se ponen algunos en los aviones para conciliar el sueño. Da igual, se lo ponen, ya está, ya veo oscuro. Significa que ya es de noche. No es exactamente de noche, pero bueno, evidentemente tú te lo crees porque tienes los ojos tapados. Pues algo parecido a esto es la ideología. Yo creo que esto es así, oye, que no, que la evidencia te está diciendo lo contrario. Da igual, yo sigo creyendo en esto. La reforma laboral de 2012 iba en la dirección adecuada, que era la de flexibilizar un mercado que es muy rígido. Era más rígido todavía y se hizo un poquito menos rígido. Y que por lo tanto, como todo lo rígido, solo se ajusta rompiéndose. Esto os lo puede explicar cualquier ingeniero aeronáutico o un ingeniero naval. ¿Por qué hay que hacer los cascos de los barcos y las alas de los aviones flexibles? Porque si no, al primer golpe de mar o de viento se rompe el ala o se rompe el casco. Por lo tanto, tienen que ser flexibles. Pues lo mismo, el mismo fenómeno se produce en un mercado cualquiera. Tiene que ser lo más flexible posible para cuando vengan maldadas, y parece ser que han empezado a venir maldadas en la economía española a partir de este año, pues no se destruya empleo, es decir, no se rompa el mercado, se pueda ir ajustando. Las cifras de empleo del mes pasado, de enero, nos están diciendo eso y nos lo están diciendo en voz alta, además, y a la cara. El empleo, a fin de cuentas, es un indicador retrasado de la actividad económica. Es decir, esto no es algo que veamos en el acto. Contratar o despedir a alguien, pues se lleva a cabo cuando el empresario ya tiene más o menos claro que las cosas van a ir mejor o van a ir peor. Si tiene más o menos claro que van a ir mejor, pues se pensará lo de contratar y luego ya pues hará las entrevistas pertinentes, las selecciones de personal y ya contratará a alguien. Pero tiene que tener claro que le va a ir muy bien en el medio plazo. Es decir, que las ventas van a aumentar, va a necesitar empleados, porque un empleado es caro. Evidentemente ese empleado va a producir más de lo que le paguen, pero aún así, ¿qué pasa si las cosas no van bien? Pues
pues que probablemente se meta en pérdidas si ha expandido la plantilla demasiado. Vamos, esto creo que lo entiende cualquier persona, no digo ya que haya sido empresario, sino con que sea autónomo le basta, lo entiende a la perfección, sabe que 2 y 2 son 4 y que ciertas inversiones uno no se las puede permitir a no ser que tenga seguro que tal negocio o este u otro le va a salir bien y se lo va a poder permitir. Bien, pues con los despidos pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, un empresario cuando se plantea despedir a alguien, se lo plantea porque las cosas están yendo mal y cree que van a ir peor. Es decir, como os decía antes, es un indicador retrasado de la actividad económica. Así que si tienes perspectivas positivas para el negocio, pues bien, porque las ventas van a ir mejor, pues bien, contratas a alguien sin más ni más, o a alguien o a muchos, si vas a abrir un nuevo departamento o quieres expandir la empresa y viceversa. Cuando llevas 2 o 3 meses renqueando, pues te planteas aligerar la plantilla. A menudo incluso los hay que esperan a que se presenten las pérdidas para hacer los despidos pertinentes por cuestiones personales o por mala gestión. Es decir, que simplemente pues, confía hasta el último momento de que va a poder aguantar con la plantilla actual y luego pues no puede. Si miramos, por ejemplo, la contratación indefinida, en España viene cayendo desde hace casi un año. Esto es otro indicador interesante. Desde marzo de 2019. Y así hasta el mes pasado, ha seguido cayendo. Pasó de crecer un 16% de promedio en 2018 a descender un 5% de promedio en 2019. La contratación indefinida. Es decir, que los empresarios que han seguido contratando no las tenían todas consigo y se decantaban por contratos temporales por si acaso. Es más sencillo y más barato prescindir de un empleado temporal que de uno indefinido, como bien sabemos. La temporalidad viene a ser algo así como la antesala del desempleo. Se empieza contratando temporalmente, luego a tiempo parcial y ya al final pues no se contrata en absoluto y lo siguiente ya es despedir. Esto funciona así, se ponga como se ponga el gobierno. Cuando Zapatero se encontró de frente con el problema allá por el año 2008, después de 4 años de expansión económica absoluta y en las que el paro el promedio nacional llegó a bajar muy por debajo del 9 y del 8%, pues pensó que aquello se solucionaría gastando dinero público, tanto en prestaciones como en planes de estímulo. Pues la típica medida keynesiana que no ha funcionado nunca y que lo único que consigue es endeudar al Estado o disparar la inflación. El gobierno español no tiene la carta de la inflación, no dispone de ella, porque no emite moneda. Así que solo le queda la de la deuda. Es decir, que el Tesoro emita toneladas de bonos, de letras, de obligaciones, para que el gobierno pueda financiar esos planes de estímulo, o simplemente, y llegado el punto, atender a gasto corriente, que es a lo que se terminó dedicando Zapatero, a pagar gasto corriente con dinero prestado. Eso, el tema de emitir bonos y letras y demás era posible en 2008 porque la deuda pública aún era baja. Rondaba más o menos el 35 o el 40% sobre el PIB. Pero es que ahora es del 100%, así que no hay margen, simplemente. Esto lo pudo comprobar Rajoy, que le dijeron que sí en 2012, que le seguirían comprando bonos, sí, pero a un interés altísimo. Se disparó la prima de riesgo, recordadlo. El prestamista está dispuesto a prestar a riesgo. Lógico, pero a cambio de un interés mayor que le compense el posible impago. Pues bien, en estas mismas está Sánchez, 10 años más tarde. Si se le avería el mercado laboral, no tendrá de dónde sacar el dinero para todas las promesas que ha hecho. Son muchas, revalorizar las pensiones, subir el sueldo a los funcionarios, etc. Que es donde se va el grueso del gasto público, no nos engañemos. Entre pensiones y sueldos públicos se van todos los años unos 300.000 millones de euros, que se pagan con la recaudación obtenida de las retenciones a los trabajadores y a los autónomos, de los beneficios de las empresas y del consumo. Sin empleo, el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades dejan de pagarse. Caen, vamos. En fin, ellos verán lo que hacen. Vamos con la contrarréplica, con Adrián exactamente, que respecto al coronavirus se plantea qué habría que hacer desde la óptica libertaria. Veo que una cosa en la que me he podido fijar es que mucha gente, incluido tú en tu programa del coronavirus, pues hablabais de a ver qué hacen los países para evitar la entrada del coronavirus, a ver qué hace pues la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones supranacionales. Entonces digo yo,
¿Qué se puede hacer desde la óptica libertaria individualista? ¿Qué se puede hacer para combatir una infección o un virus? Porque veo que muchos liberales para temas económicos y políticos, pues siempre defendemos que el Estado pues sea lo más mínimo posible para que haga el menor daño posible, pero veo que cuando surge un virus nos entregamos por completo al Estado y que él haga absolutamente lo que quiera, ¿no? Entonces, yo no utilizo este audio tanto para dar ideas, porque tampoco es que se me ocurran muchas, pero quiero preguntarte a ti y bueno, y a otros oyentes, que, qué posibilidades, qué herramientas, qué tipo de actuaciones se pueden hacer para combatir una enfermedad como el coronavirus o un virus peor desde la óptica del liberalismo, del individualismo, al margen del Estado, ¿no? Sin el Estado. ¿Qué se puede hacer para combatir este tipo de problemas fuera del Estado? Entonces, es un reto, es una proposición que hago tanto a ti como a los oyentes de qué se puede hacer al respecto nosotros como individuos, como personas, para tratar de combatir o de evitar este tipo de virus. No sé, tal vez pues se pueden tomar algunas medidas, por ejemplo, pues no sé, intentar pues evitar cuando esté este virus, si este virus llegara a España, por ejemplo, pues se podría intentar salir lo menos posible a la calle, evitar dar la mano, evitar demasiado contacto físico con las personas. Em, Se podría podría haber, por ejemplo, libre mercado con respecto a las vacunas. Se habla mucho de que hay laboratorios que están trabajando en el tema de la vacuna y de la vacuna del coronavirus, y sabemos que cuando se haga esa vacuna dentro de un tiempo, pues seguramente será una vacuna que se venda a un precio muy alto, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tienen la patente las compañías farmacéuticas y tienen el poco menos que el monopolio de esa vacuna, pues podrán venderla un poco al precio que les dé la gana y lo pondrán pues a un precio de 100 euros, 200, o bueno, no creo que llegue a 200, pero 100 euros perfectamente podría costar, ¿no? Y ahí pues hay un negocio muy, muy jugoso. Si no hubieran patentes y hubiera más competencia a la hora de desarrollar vacunas entre varias empresas, sería posible que las vacunas se abarataran y que fueran mejores. Toda esta serie de preguntas yo creo que es interesante hacerlas, ¿no? Es un poco... Yo sé que no es una visión muy pragmática a la hora de tratar los virus y estas cosas, porque el liberalismo no es muy efectivo, porque es muy individualista y los virus es algo más colectivo, ¿no? Pero yo creo que es interesante tratar estos temas. Bueno, no me enrollo más, que ya me estoy alargando. Un saludo y enhorabuena por el programa. Pero a ver, Adrián, el liberalismo no es una religión, lo he dicho mil veces, no tiene soluciones para todo. Si quieres una religión política, pues nada, hazte socialista, ellos sí lo saben todo y tienen remedio para todo. No existe nada parecido a una receta liberal para tal o cual cosa. Hasta para cuestiones económicas hay distintas escuelas que aportan soluciones distintas al mismo problema. Caray, si eso pasa en economía, figúrate en cuestiones como enfrentar una epidemia. Ahí yo creo que hay que aplicar el sentido común y no la ideología. A ver, si el brote epidémico es muy infeccioso, pues se debe aislar a los enfermos y a los sospechosos de estarlo, someterlos a cuarentena para dificultar en lo posible el contagio. La cuarentena se llama así no por casualidad, es porque los venecianos en la Edad Media confinaban en la isla de Lazareto, que está en la misma laguna veneta, les confinaban 40 días, que era lo que tardaba en desarrollarse la peste negra, la peste bubónica, desde que el tipo que se moría 40 días antes se había contagiado. Lo calcularon más o menos y así es como nació la cuarentena. Bien, ¿quién decidía aquello? De colocar a los sospechosos en la isla de Lazareto y tenerles 40 días. Pues lo decidía obviamente la autoridad de la ciudad. Una epidemia es un asunto público que nos afecta a todos. Luego hace falta que la comunidad esté dotada de un cuerpo que administre esos asuntos. Como cuando hay goteras en una comunidad de vecinos. ¿Quién se encarga de solucionarlo? Pues obviamente el presidente de la comunidad. Lo estudia, lo mira y después pasa un presupuesto y se hace la derrama correspondiente. Bueno, pues con este caso exactamente lo mismo. Pero vamos, eso no es ideología, es puro sentido práctico. Así que quítate de la cabeza eso de las soluciones, entre comillas, liberales o libertarias para todo. Ya sé que hay por ahí, especialmente en las redes sociales, que hay mucho profeta del liberalismo. De estos que se pasan el día predicando que si el liberalismo dice tal o si dice cual. No les hagas ni puto caso. Son gente que trata de vivir o vive directamente de eso mismo, del liberalismo. Bien, seguimos con Alejandro, que nos habla del Brexit y los medios de comunicación. Hola Fernando.
te llama un poco a raíz de todo el tema del Brexit y de la batalla que se está formando allí entre el gabinete de Boris Johnson y los medios de comunicación, que me recuerda un poco a la batalla que tiene Donald Trump con los medios en Estados Unidos, distinguiendo entre medios buenos y medios malos. Y entonces vi que el pasado viernes Boris Johnson quería transmitir un vídeo, pero muchas televisiones británicas se negaron porque lo calificaron de prefabricado. Esta tensión ha ido increciendo cuando ayer, en un briefing oficial del gobierno, se excluyeron a reporteros de medios como The Eye, The Mirror, de Huffington Post, Politics Home. Y todo fue porque Lee Kane, el director de comunicación de Boris Johnson, que también era periodista, por cierto, les dijo que a los medios invitados se pusieron a un lado y los no invitados que los invitó a salir. Así que salieron, pero es que a la misma vez los medios que estaban invitados también decidieron irse, irse de una. Lo que más me sorprende es que, bueno, que eso en España sería impensable, y porque además el briefing era sobre las negociaciones de Reino Unido con la Unión Europea por el tema del Brexit, y entre esos medios estaba la BBC, la ITV, Sky News, el Daily Mail, The Telegraph, bueno, Financial Times, The Guardian. Eh, y eso, la reunión, este pequeño brief debería ser dada por funcionarios del gobierno, lo que se supone que tienen que ser neutrales. Y entonces pues, no entiendo eso que no dejen entrar a un acto oficial a periodistas. Pero es que todo esto creo que viene un poco de atrás, porque Boris Johnson le ha dicho a sus ministros que no vayan a BBC Radio, o que no vayan a ITV, en el Good Morning Britain, o que no vayan a Canal 4. Y de hecho la BBC en particular tiene una batalla, porque no sé si recuerdas que Cummings, jefe de gabinete, quien orquestó la campaña a favor del Brexit, en 2004 abogó porque se quitara la TV License, que es la licencia que se paga de 154 euros al año por ver la televisión pública en Reino Unido. Entonces, algunas de las contrataciones recientes de Johnson también me estoy dando cuenta que han sido en especialidades de producción cinematográfica, fotográfica. Y yo creo que esto es cada vez para imitar mal a los medios. De hecho, lanzó las llamadas sesiones esta de Prime Minister Question, de People Prime Minister Question, en las que lee las preguntas examinadas previamente y luego intenta pues contestarle directamente al público. Y bueno, es un poco eso de cómo han intentado también, ya no hacen las ruedas de prensa del portavoz del gobierno en el Parlamento, ahora se lo han llevado a Downing Street como para ver que estás en territorio del gobierno, y que no, entonces es un poco, no lo sé, da un poco de miedo ver en cómo están controlando los gobiernos, y nunca me esperaba esto de una sociedad como la británica. Porque además Boris Johnson, antes que político, era periodista, y no ha llegado a condenar aún a los medios, ¿no? como enemigos del pueblo, pero sus últimos gestos dan a entender que hay una campaña contra ellos. Un saludo. Bueno, vamos a ver, una cosa son los medios en la Europa continental, y que son los que conocemos nosotros, porque estamos en la Europa continental, y otros son los medios en el Reino Unido. Aquí todos, bueno, o casi todos, son contrarios al Brexit. En el Reino Unido no es así. De hecho, en prensa escrita británica hay más cabeceras a favor del Brexit que en contra. A ver, en contra abiertamente del Brexit está el Guardian, que conocemos bien, que es el que suelen replicar los diarios españoles, el Daily Mirror y el Financial Times. Digo, abiertamente en contra. Puedes encontrar alguna cosita, especialmente el Financial Times, pero a favor, pero si no, son por lo general cabeceras que están en contra del Brexit. Y luego, a favor está el Daily Mail, está el Express también, está el Sun, está el Daily Telegraph. Luego está el Times, aunque el Times te diría que está con un pie en un sitio y otro pie en el otro. Aunque eso sí, un poco más inclinado. El pie derecho lo tiene más a favor del Brexit que en contra del Brexit. En televisión la BBC trata de parecer neutral, pero lo cierto es que tira más al Remain, es decir, al quedarse en la Unión Europea.
Ahora Johnson lo que está haciéndoles es pasarles la factura. ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, pues por un lado porque se siente con fuerza para hacerlo, por la victoria electoral de diciembre, y por otro porque este tipo de cosas, como enfrentarse con el Guardian, pues son populares entre su electorado. Pero vamos, Johnson no está tan cuestionado por la prensa británica en el Reino Unido como Trump por la prensa estadounidense en Estados Unidos. Vamos, pégale una lectura al Telegraph o al Spectator y luego me cuentas, ya verás cómo esto que te estoy diciendo es cierto. Bien, seguimos con Javier de Taiwán, que aborda el tema este de la tregua comercial entre China y Estados Unidos. Lo aborda de manera interna dentro de China. No sé cuáles serán exactamente las motivaciones de Donald Trump para tomar la decisión de firmar una tregua comercial con el Partido Comunista Chino, pero supongo que alguien le habrá informado de que en el año 2020 el Partido Comunista Chino tendría que afrontar una crisis política y económica muy grande. Hago esta afirmación basándome en los medios de comunicación en chino que no son afines al Partido Comunista Chino. Según he podido leer y escuchar en los mencionados medios, la economía china en estos momentos está muy mal. De hecho, al parecer, está creciendo al 0%, es decir, peor que la economía española. Sobre la crisis política, lo que está pasando con el coronavirus creo que es bastante indicativo. Xi Jinping todavía no se ha acercado a Wuhan. Es más, lleva 7 días desaparecido públicamente. Hoy por la mañana he leído en un periódico taiwanés, el Xiao Shipao, que mucha gente en las redes sociales chinas está pidiendo a gritos la dimisión de Xi Jinping. A nosotros nos puede parecer una superstición, pero en el pensamiento chino tradicional el cielo castigaba a un mal gobernante. Y este pensamiento está teniendo influencia en la crisis del coronavirus. Mucha gente, no sabría decir cuánta, pero sí, por lo que he visto en internet, hay gente que así lo piensa, cree que Xi Jinping está siendo castigado por el cielo por haber sido un mal gobernante. Asimismo, creo que te hablé alguna vez de Hu Wenhui, que era un alto empresario chino que tiene contacto con altas esferas del Partido Comunista, especialmente con aquellos que quieren echar a Xi Jinping. Hu Wenhui ha dicho que esto es un acto de guerra biológica, que el Partido Comunista Chino ha hecho que este virus saliese de un laboratorio con el fin de infectar a toda la población china o a gran parte de la población china y que estos a su vez provocasen una infección a nivel global que alterase el orden mundial. No sé si es una teoría de la conspiración, no sé si tienes razón, simplemente no lo sé. A lo que voy, que esto es lo que piensan muchas personas de las altas esferas del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, aquí hay una crisis política y económica que supongo que tendrá bastante influencia en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la República Popular de China. Bueno, Javier, el tal Hu Wenhui este del que me hablas tendrá que aportar pruebas de eso que dice. Entre tanto, no es más que una teoría. Respecto a que esto podría costar el puesto a Xi Jinping, pues no sé, no estoy yo tan seguro. A ver, es un tipo que lleva 7 años en el poder, está ahí desde 2013 y desde 2018 es presidente vitalicio. Antes los presidentes, desde los años 80, tenían un límite de mandato, solo podían estar 2 de 5 años, si mal no recuerdo, y quitaron en 2018 esa limitación, lo quitó la Asamblea Nacional. Luego todos los que están en puestos de poder los ha colocado él. Quitando yo creo que al primer ministro, quizá, al Li Keqiang que a este le viene heredado de Hu Jintao, del anterior presidente. Aunque bueno, Jinping le ha confirmado en el puesto.
Bueno, de hecho el propio Xi Jinping era el vicepresidente de Hu Jintao, así que los dos vienen del anterior. No sé, Javier, yo no termino de verlo. Vamos, que muy mal se tendría que poner la economía para que se lo carguen, desde dentro, porque desde fuera no pueden hacerlo. Bien, seguimos con Nacho, que nos comenta la muerte de Claudio Donadio, que murió, el juez argentino, que murió hace un par de días. Te pasó una noticia que la primera persona en la que he pensado nada más leerla ha sido en ti. Simplemente por ser una casualidad. Ya sé que tú no eres amigo de las conspiraciones, pero sé que te encanta el tema de Argentina, de los Kirchner y caray, otro juez muerto que le estaban investigando en extrañas circunstancias. Si queremos que no pensemos mal en los Kirchner, lo están haciendo verdaderamente muy mal. Un saludo. Bueno, Donadio no ha muerto en extrañas circunstancias, para nada. Estaba muy enfermo y ya en estado terminal. Eso sí, esto a la vicepresidenta a Kirchner le ha venido muy bien, porque sus relaciones con el difunto no eran especialmente buenas. Le había llamado de todo, sicario, en fin, que era para Kirchner era uno de sus cocos, de los tipos a los que más miedo tenía. Pero bueno, que la muerte no ha sido en absoluto en extrañas circunstancias, ni ha sido asesinado, ni nada por el estilo. Estaba enfermo y al final pues ha terminado muriendo. Muy bien, pues nos vamos a ir ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la tregua comercial entre Estados Unidos y China. Firmar que, de momento, no habrá nuevas subidas arancelarias. Y firmar que, a partir de ahora, sí se respetarán las leyes sobre propiedad intelectual, son unas mimbres enquencles en las que basar un futuro acuerdo comercial ventajoso para ambas partes y basado, como todo acuerdo, en la confianza mutua. Ahora bien, esta tregua es un respiro para las negras, crecientemente alarmantes y consecutivas perspectivas de crecimiento económico global, que esta guerra comercial lleva endosándonos desde hace casi 2 años. Lo que ya han ganado ambos es la tranquilidad de poder centrarse en sus asuntos internos, con fruición, dejando este asunto en vía de una posible solución. Y como sus asuntos internos son acuciantes y graves, es de suponer que tardaremos en ver un futuro acuerdo real o una futura ruptura. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy. Mañana no habrá contracrónica porque es viernes y los viernes, ya sabéis, aquí hay contrahistoria. Así que allí os espero. Hasta mañana, amigos.